Bueno, hermanos, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Qué bendición estar esta noche en la iglesia, amén. Romanos capítulo 12, no he llegado todavía. Bueno, amén. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer los dos primeros versículos y dice: Por tanto os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias estamos por este tiempo que tú nos das de estar en tu casa, Señor, de honrar y glorificar tu santísimo nombre, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú poniendo las palabras en mi boca, Padre bueno, y que podamos entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Pongo en tus manos este servicio y los que se encuentran escuchando en la transmisión. Te pido, Padre Celestial, también que sea de bendición para ellos, Padre bueno. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Venimos, hace 3 días, venimos de una excelente conferencia de misiones. Cada uno de nosotros pudimos estar en la casa descansando por el tiempo que pudo haber agotado nuestros cuerpos, y realmente agota estar cada domingo en la iglesia, pero es una bendición porque tenemos nuestro espíritu transformado y lleno de la palabra de Dios. Pero venimos de un tiempo en el cual le estábamos dedicando noche tras noche tras noche a Dios, y en el cual muchos de nosotros nos habló cada una de las enseñanzas que se dieron las 2 veces cada día. Pero es excelente que Dios toque los corazones de cada uno de nosotros, pero hay algo que nosotros debemos hacer, y es tomar la decisión de hacer lo que Dios quiere que hagamos para Él, o sea, su voluntad. Venimos de muchos de nosotros tomar decisiones, pero hay algo más que debemos hacer, y es que debemos de poner nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Si tomamos una decisión para trabajar para Dios, independientemente sea cual sea la decisión en nuestros corazones, dependiendo de lo que Dios quiera para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio agradable a Dios. Para poder estar en la voluntad de Dios tenemos 3 cosas indispensables que debemos de tener en cuenta, y es, en el versículo 2 lo podemos ver, que es la renovación de nuestra mente. Vemos que la palabra es, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Son 3 puntos que vamos a ver mucho más adelante. Y podemos ver que es algo sencillo. Realmente la voluntad de Dios la podemos ver predeciblemente en la palabra de Dios. Si vemos en la palabra de Dios, hay muchas cosas que debemos hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos dice que no debemos de mirar la mujer del prójimo. Es algo que es la voluntad de Dios, y que por mucho que nosotros querramos hacer lo contrario, sabemos de que estamos pecando en contra de Dios si lo hacemos. Dice que no debemos de mentir. Dice también que los jóvenes que no se han casado, que debemos de esperar la voluntad de Dios y no debemos de casarnos por
que tengo las ganas de casarme y me voy a casar con la primera mujer que me diga, hola. No. En 1 Corintios vemos en la palabra de Dios que debemos de saber cuál es la mujer, que no debemos ni tocar la mujer. Entonces hay que esperar a Dios, orarle a Dios y pedirle a Dios que nos muestre cuál sea su voluntad. Él no va a poner una flechita hacia abajo encima de la mujer que Él quiere para mí. No, todo eso viene a través de la oración, el ayuno. Y pueden decir que es imposible encontrar la mujer que Dios tiene preparada para cada uno de estos jóvenes, pero no es imposible. Si muchos hermanos lo han conseguido, también Dios quiere una mujer para cada uno de nosotros. Es un ejemplo que podemos poner aquí, pero hay muchas otras cosas que encontramos en la palabra de Dios. Si la leemos diariamente, sabemos que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos en la iglesia. La voluntad de Dios es que escuchemos su palabra. En Hebreos nos dice que debemos de congregarnos, no dejar la congregación como algunos tienen por costumbre. Son cosas sencillas realmente, pero que demandan un sacrificio. Demanda un sacrificio de que estemos en este lugar. 7 de la noche, recién salidos de trabajar, cansados por el ajetreo del día, y estar en este lugar demanda sacrificio. Todo lo que conlleva la voluntad de Dios demanda un sacrificio, unas ocasiones para sacrificar nuestra carne y darle prioridad a nuestro espíritu. Darle prioridad a cuál sea la voluntad de Dios. Pero hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que Dios no nos obliga a hacer su voluntad. Nosotros cada uno tenemos la libertad, el libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Libre albedrío es prácticamente yo tomar mis decisiones. Dios no te obliga o no nos obliga a nosotros no, usted tiene que ir a la iglesia y va a estar en la iglesia y a esta hora va a estar en la iglesia sentado en esta silla y tal y tal y tal. No, Dios no nos obliga. Dios nos da la posibilidad de ir a la iglesia, ya la decisión la tomamos nosotros. Lo podemos ver en un ejemplo que muchos de los pastores pusieron en sus enseñanzas en la conferencia, y es el príncipe o joven rico. En Lucas capítulo 18 podemos ver esto. Lucas capítulo 18. Versículos del 18 al 25. Amén. Y le preguntó un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no cometeréis adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, al oír esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, o en el reino de Dios, perdón. Podemos ver aquí que Dios, en pocas palabras, le dijo cuál era la voluntad que él tenía para este joven, y era que le siguiera, que hiciera algo por él, que tomara un sacrificio y que le siguiera. Pero vemos que este joven se entristeció mucho y no nos habla más de él, pero pienso que no vendió sus riquezas, ¿sí?
una persona que tiene mucho dinero es muy difícil que quiera o darlo sin recibir nada a cambio o no darlo, o más bien invertirlo para recibir más adelante algo a cambio. Pero nunca lo dan sinceramente. Y Jesús quería que él se desatara de digamos, de esta atadura que este joven tenía para que probablemente, si lo hacía, le siguiera con un mejor corazón. Y pasa lo mismo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo en nuestra vida que nos ata y que nos tiene ahí rehenes. Y Dios nos dice, sigue por este camino, por aquí es la voluntad que yo quiero para ti. Pero hay algo que nos tiene atados al otro lado y no nos permite continuar. Hasta que nosotros no soltemos lo que tenemos, lo que nos ata, lo que queremos, lo que nos entristece dejar, no vamos a poder seguir a Dios de la forma en que Dios quiere que le sigamos. Y Dios nos habló a través de esta conferencia y lo repito porque es una gran bendición. Me habló a mí y quiero compartir con ustedes, hermanos, algo que me pasó y es algo muy interesante. La conferencia de misiones, desde mucho antes, el pastor comenzó a decir lo de la promesa de fe. Y en las enseñanzas, en las prédicas que se hablaba acerca de este tema, yo tenía un valor específico en mi mente. Ok, este año voy a dar esta cantidad. Pero no veía más allá de lo que Dios estaba viendo por mí. Y predicaban y predicaban y predicaban. Y una vez el pastor Nate predicó algo que me dejó pensando ese día. Fui en la noche, oré, me acosté porque al otro día tenía que madrugar, tenía que hacer algunas cosas con los pastores. Y esa noche desperté a las 3 de la mañana, literalmente 3 de la mañana, y se me fue el sueño. No pude concebir sueño. ¿Y cuál fue el pensamiento con el que desperté? Era, ¿por qué no dar más? ¿Por qué te fijas en un precio absoluto si yo soy el que doy el oro y la plata? Si yo soy el que te doy todo lo que tú tienes, ¿por qué no dar más? Y yo pensaba y pensaba y solamente me quedé un rato pensando en mi cama hasta que decidí tomar la palabra de Dios y leerla. Y había en el pasaje que yo abrí, lo abrí precisamente en Isaías capítulo 26, si me acompañan allá, capítulo 26, versículo 4. El hermano Oscar, ¿lo puede leer por mí, por favor? Confiar en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Gracias, hermano. Es un versículo corto, pero realmente es muy contundente. Y yo veía a lo que yo podía realmente ver por mis ojos, pero yo no veía que Dios me trataba de decir, confía en mí, que yo soy la fortaleza eterna. Y desde ese momento que leí ese versículo, si mucho pude terminar de leer el capítulo, que no creo que es muy largo, no es muy largo. Y dormí y descansé. Pero porque ya dije, ok, Dios quiere que dé más, voy a dar más. Y el precio que Dios puso en mi corazón era mucho más alto de lo que yo pensaba dar. Y yo en este momento estoy desconfiando en Dios. No es en el sacrificio que yo pueda dar para dar a las misiones, sino qué es lo que Dios pueda dar a través de mí para las misiones. Y pueden sonar que el sacrificio sea muy, muy leve o puede ser mucho.
el sacrificio que nosotros hagamos que nosotros hagamos en nuestras vidas para Dios, para la voluntad de Dios, y puede sonar raro y puede sonar diferente a lo que yo en este momento les voy a decir, y es que a veces los sacrificios que nosotros hacemos en ocasiones, precisamente estos son los que agradan a Dios. Y ustedes me pueden decir, Kevin, usted está loco. ¿Cómo va a hacer eso? Que Dios es un Dios de amor, de bondad y que quiera que yo haga un sacrificio. Sí, quiere que hagas un sacrificio por Él. Y puede sonar loco, pero realmente sí, como lo leímos en Romanos, es agradable muchas veces que hagamos sacrificios por Dios, porque Él ve el amor que nosotros sentimos por Él, por lo que Él hizo por nosotros, porque Él vino a morir en una cruz, derramó toda su sangre por unos pecadores que no más merecen ir al infierno, pero Él lo hizo sin quejarse. Lo único que dijo fue que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces nosotros no somos capaces de decir eso, que no se haga mi voluntad, Dios, sino que se haga tu voluntad. No somos muchas veces capaces de decir estas palabras tan cortas. Y Jesús, en medio de un dolor, de un sacrificio por el cual Él estaba sufriendo y sabía que iba a sufrir, Él le dijo a Dios, yo no quiero hacerlo, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Ahora, nosotros en nuestro diario vivir nos encontramos que siempre tomamos decisiones, pero muchas veces las decisiones que hemos de tomar no son las que nosotros queremos o precisamente queríamos tomar, sino que son totalmente opuestas. Y decimos, no, Señor, no quiero hacer esto. ¿Por qué no mejor decimos, como dijo Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque nosotros en la conferencia entregamos todo 5 días, nuestro tiempo aquí. Pero después de que se acaba la conferencia, ¿qué queda en nuestros corazones? ¿Qué queda para servir al Señor? Porque no es para que nosotros consigamos o la iglesia consiga dinero para solamente apoyar misioneros, sino que para que nosotros como misioneros, como nos lo enseñaron los pastores, salgamos y tomemos un sacrificio de ir y repartir 15, 20 tratados en una semana. Muchas veces ni 15 tratados repartimos el día de evangelismo, porque no tenemos sacrificio, porque no queremos sacrificar algo de nosotros para Dios. Y algo que yo recuerdo que dijo el pastor Nate es que en el momento en el cual él menos dinero tenía para Dios, decidió dar más para Dios. Él decidió hacer un sacrificio para Dios y Dios aún así lo bendijo. Dios aún así lo protegió. Dios aún así no le faltó con nada. Sí, hemos visto testimonios de varios misioneros, no solamente de los que estuvieron esta semana pasada, sino de muchos misioneros. Pero nunca tomamos el ejemplo de ellos y lo pasamos a nuestras vidas para que eso se convierta en algo que nosotros podamos vivir, que nosotros podamos sentir. Ahora, ¿qué pregunta nos hacemos nosotros? ¿Se puede decir en qué es lo bueno y lo malo? ¿Y qué debo hacer para hacer la voluntad de Dios? Como dije, nosotros tenemos libertad del libre albedrío, podemos tomar cualquier decisión, sea buena o mala, podemos tomarla. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero en realidad esta es la pregunta correcta que nos debemos hacer, o más bien, ¿le agradaría a Dios lo que yo voy a hacer para mi vida? ¿Le agradaría a Dios que yo haga esto en mi vida? ¿O sería que Jesús lo haría cuando Él vivió? Nunca nos hemos preguntado de esa manera, siempre nos preguntamos, ¿qué debo hacer yo para hacer la voluntad de Dios? Pero omitimos la pregunta, ¿qué debo cambiar yo?
para hacer la voluntad de Dios. Comprimimos la voluntad de Dios a forma de que yo sea el que yo mande de acuerdo a lo que Dios va a hacer para mí, pero no que Dios mande de acuerdo a lo que Él quiere hacer para mi vida. ¿Sí me hago entender? Espero que sí no sea muy complejo. La voluntad de Dios es buena, primer punto. Vamos a regresar a Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ven? Dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No debemos de confiar nuestras vidas en este mundo, sino que debemos de renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, de leerla diariamente, de comprometernos a llevar un devocional diariamente, de orar diariamente, no solamente de hacerlo un día por semana o una vez cada 2 días, no, diariamente. Este libro que tenemos cada uno de nosotros es el que guía nuestras vidas, es por el cual nosotros nos damos cuenta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para nuestras vidas. Es agradable y perfecta. ¿Qué más podemos decir? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si nosotros buscamos esa voluntad, decidimos hacer un sacrificio, se lo entregamos a Dios, le decimos, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Heme aquí, envíame a mí. Porque vemos que grandes misioneros dicen estas palabras y no confrontamos nuestra vida para con estas palabras, porque tenemos miedo de que algo sea quitado de nuestras vidas. Porque tenemos miedo de soltar, no sé, música que me guste, cosas, chistes de doble sentido. Hay muchas cosas que podemos ver que pueden estar frenando nuestras vidas. ¿Sí? Pueden estar frenando nuestras vidas para ver lo que realmente Dios quiere que tú veas, que veamos en nuestra vida espiritual. Hermanos, para nosotros tener la voluntad de Dios agradable y perfecta, debemos de tener una base que sea la convicción. Si yo tengo convicción en mi vida, puedo tener la certeza de que voy a hacer lo que Dios quiera para mi vida. Puede que lo que Dios quiera para mi vida es que trabaje y sostenga a mi familia y ayude en la iglesia, como también puede que sea un evangelista a tiempo completo, como también puede que sea un misionero, no sé. En este momento no tengo claro cuál sea la voluntad de Dios, pero de que nos está llamando a cada uno de nosotros, nos está llamando. Y a través de la palabra, y muchas veces no nos damos cuenta porque no nos detenemos a escuchar la voz suave de Dios, sino que estamos en el ajetreo del día a día y de que nos basamos en que escucho el ajetreo de mi día. No, es que mi día tengo que levantarme a las 6:15 tengo que estar arreglado, ya tengo que estar haciendo el desayuno, ya tengo que ir a coger el bus a las 6:30, y no nos tomamos un tiempo de respirar, de calmarnos, de orar, de leer la Biblia para escuchar la dulce voz de Dios. No paramos, tenemos un ajetreo diario y muchas veces el venir a la iglesia se convierte en algo cotidiano. No, es que el miércoles hay que ir a las 7 a la iglesia, entonces tengo el ajetreo, ok, tengo que terminar antes para poder ir a la iglesia y hacer esto y esto, para poder estar con los hermanos, para poder hablar con los hermanos, para poder compartir con ellos, pero nunca nos damos cuenta de que cuando estamos sentados en estas sillas es cuando debemos de poner más atención a quien esté predicando la palabra, a que nos estén predicando verdaderamente la verdad. Porque yo puedo cometer errores, porque soy humano. Sí, todo predicador comete sus errores.
Pero si lo basamos por la palabra de Dios y si la iglesia está atenta, nos vamos a dar cuenta de los errores. ¿Sí? No podemos ser una iglesia dormida de que el que se pare aquí empiece a predicar, no, que el don de lenguas es esto, y nos quedemos como iglesia callados. Debemos de saber, debemos de tener la certeza de que son cosas que no podemos dejar pasar en nuestra iglesia. Dejamos pasar una cosa errónea y luego dejamos pasar otra y luego ya nos convertimos más liberales. No, ya podemos tener una batería atrás, no, ya podemos tener luces aquí que alumbren el púlpito y que ya esto se convierta en un show. No. Si estamos aquí es porque tenemos la certeza del que está aquí parado, está hablando la verdad. Es porque sabemos de que lo está pasando por la Biblia. No podemos sentarnos y dormirnos en la silla, hermanos. Debemos de tener los oídos abiertos. La palabra de Dios, Jesús nos dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice. En Apocalipsis nos habla, en los evangelios también nos habla, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Oímos? Tenemos oídos, tenemos dos. Dios nos dio dos oídos para oír mejor, pero estamos escuchando lo que se dice en el púlpito. Estamos escuchando lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Porque aquí el que se para aquí, sea el pastor, sea el hermano Oscar, sea el hermano Rafael, sea cualquier predicador que se pare aquí, no se para porque quiso, se para porque Dios lo puso aquí para predicarle a la iglesia. Porque se para aquí porque Dios quiere transmitir un mensaje a través de este hermano. No es porque seamos o sean los predicadores más importantes que los que estén en la silla, no. Todos somos iguales y todos debemos de entender y saber que lo que se predica aquí es la verdad. Cuando escuchábamos a los misioneros sabíamos que hablaban la verdad, porque estábamos prestando atención. Ahora que terminó la conferencia, ¿estamos prestando la misma atención? Estamos prestando la misma atención de que todos los miércoles y todos los domingos, en 3 ocasiones al día, nos están hablando cuál puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada hermano prepara el mensaje, prepara todo, pero muchas veces cuando se para en el púlpito, no es lo que tienen los apuntes, es lo que Dios está hablando a través de él. Y los que han predicado saben que es cierto. Vamos en el punto 2 y vemos que es la voluntad de Dios es agradable. Cuando nosotros tenemos la voluntad de Dios o vemos la voluntad de Dios, muchas veces decimos, es que tengo paz en mi corazón y entonces esa es la voluntad de Dios. Tengo una novia que es del mundo, va a una iglesia católica, pero yo tengo paz en mi corazón, o sea que eso es la voluntad de Dios. No, estás mal. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que estemos en un yugo igual, no en un yugo desigual. Esa es la voluntad de Dios y está escrita en la palabra de Dios. No es porque yo lo quiera decir, o porque sea así, o porque el hermano Oscar lo diga. Es porque está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que es la palabra de Dios es la voluntad para cada uno de nosotros. Vamos a ir a Salmos 19, versículo 8. Nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es lo que alegra el corazón? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
los mandamientos de Jehová. ¿Y dónde encontramos los mandamientos de Jehová? En la Biblia. O sea que, ¿qué es lo que debe alegrar el corazón? Los que dice la palabra de Dios. Los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué es lo que debe alumbrar nuestro camino? ¿Y cómo sabemos de que sí es la voluntad de Dios? Porque está basado en la palabra de Dios. Yo sé que yo me quiero casar y muchos de ustedes lo saben, pero no ha llegado el momento de Dios. No sé cuándo llegue, quiero que llegue, pero yo no voy a ir a buscar a alguien en el mundo y decir que es la voluntad de Dios de que ella sea mi esposa, no. Porque sé que el precepto de Jehová alumbra, es puro y alumbra mis ojos. Y si la Biblia dice en 1 Corintios que debe ser, que no debes de unirte en un yugo desigual, yo cómo voy a contradecir la palabra de Dios y decir, no, yo puedo tener mi novia y es la voluntad de Dios, o no, yo puedo tomar un poquito de alcohol y eso no hace daño. La levadura, he tenido un poco de experiencia en panadería y yo no sabía que era así. La levadura es un hongo chiquito, chiquito, chiquito. Son menos de un grano de azúcar. Son muy chiquitos. Y dependiendo de la cantidad que uno le ponga a la harina o a la masa, es que va a crecer el pan. O sea, si yo le pongo 10 gramos de levadura, va a tener un tamaño considerable. Si le pongo 1 gramo de harina, de levadura a la harina, si lo dejo esperar un determinado tiempo, va a crecer, aún así sea poco levadura, porque leuda la masa y hace crecer el pan, ¿sí? Lo mismo pasa con el licor o el vino o como lo queramos llamar. Un poquito de alcohol y está leudando tu vida. La levadura es un sinónimo del mundo, un sinónimo de que debemos de alejarnos de esto. Y si nosotros nos alejamos de esto, hermanos, nos estamos alejando del mundo. Pero si dejamos que, no, esto no me hace daño y me acerco más a esto, no, me tomé una copita así de vino, no me voy a tomar una cerveza. No, está bien, dame una. Luego sigue la otra y la otra y la otra y la otra y usted ya está embriagado en un momentico. Porque está leudando su vida. Está echándole algo que es mal para su vida. O sea, si la levadura es un hongo, literalmente en la panadería, la levadura de este mundo afecta a su vida y a grandes rasgos. Vamos, por falta de tiempo voy a leer Salmo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí está hablando el salmista y está hablando a Dios. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha alegrado. A hacer la voluntad de Dios alegra el corazón. Y está contento cuando a veces no es falta de nadie que a veces uno no quiere venir a la iglesia por diferentes causas, que esté indispuesto, que esté enfermo o simple pereza, pero decidimos, no, yo voy a ir a la iglesia. Estamos dando un paso a un sacrificio, pero cuando estamos en este lugar se siente un gozo, pues es imposible describir lo que Dios hace cuando uno hace lo correcto que yo no quería hacer. Alegra el corazón, o sea, se alegra uno. Y es algo, como dije, yo no lo puedo describir, pero los que han pasado por esto saben qué se siente, que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar a cualquier cristiano. Llena un gozo, hay un gozo espiritual, hay una paz que solamente el Espíritu Santo puede darle a cada creyente. Y cuando hacemos lo incorrecto, hay
está el Espíritu Santo que se constriñe y dice, no, esto no, vas por mal camino, esto no se hace, ella no es la que yo tengo para ti, espera. Muchas veces esperar para nosotros es difícil. Esperar en una cola en el banco un 6 o un 30 es difícil, es maluco porque hay mucha cola. Ahora imagínense esperar un tiempo determinado al que Dios decida, va a ser mucho más complicado. Si esperar 15 minutos es difícil, esperar a que Dios diga, sí, esta es la correcta, o sí, este es el camino que yo quiero para ti, es más difícil. Pero es mejor esperar a hacer algo incorrecto en mi vida, que ya cambie la voluntad perfecta de Dios y tenga la voluntad mía que Dios ya va a acomodar para que sea la voluntad de Dios perfecta en tu vida. Porque si cometemos un error grande, esa ya va a ser mi voluntad. Y Dios va a acomodar las grandezas que Él tenía para tu vida, las va a acomodar a lo que ya es tu voluntad. Si yo me caso con alguien que no es la persona correcta, una persona del mundo con un yugo desigual, esa ya va a ser mi voluntad. Yo ya tengo que encargarme de esto, que precisamente no era lo que Dios quería para mi vida, pero Él ya va a decir, ok, esto es lo que tú decidiste, esa es tu voluntad, tienes que seguir este camino. Y a veces el camino de un cristiano cuando comete un error es mucho más difícil que lo que era esperar la voluntad de Dios. Ya es más difícil porque tengo que pelear con esa mujer que escogí como esposa y decir, no, yo me llevo a mi hijo a la iglesia donde le enseñe la verdad, yo no lo voy a llevar a otra iglesia, no, pero es que yo soy la mamá y yo lo llevo allí, entonces ya hay que acomodar y el niño va a tener que sufrir. ¿Sí? Cuando un cristiano comete un error en su vida grande, digámoslo dentro del mundo grande, que sería como este, o que sería alejarse mucho de Dios, que ya no sienta la presencia de Dios en su vida, es mucho más difícil regresar a los caminos de Dios. O la mujer lo saca de la iglesia, o por la misericordia de Dios, usted puede traer a la mujer a la iglesia, pero puede tardar muchos años. Y puede que la voluntad de Dios para nuestras vidas tarde, pero es mejor esperar. Es mejor tener la convicción de esperar lo que Dios quiere para nuestras vidas que hacer algo incorrecto y obtener las consecuencias. Por tercer punto de este versículo, y es la voluntad de Dios es perfecta. Leemos de nuevo el versículo. Romanos 12, versículo 2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa, hermanos, que la voluntad de Dios no hay ningún error. Simplemente porque Dios no comete errores, porque Dios es santo y lo que Dios quiere para mi vida es lo correcto. Simplemente explicándolo en pocas palabras. Pero vamos a leer Salmos 18:30. Salmo capítulo 18, versículo 30. Nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada, es escudo a todos los que en Él esperan. Cuando esperamos la voluntad de Dios, Él tiene un escudo para nuestras vidas. Y vimos en el versículo que dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Es perfecto el camino de Dios. Mi camino es erróneo. Todos los días en mi vida cometo errores. Dios no comete errores. Dios está desde arriba viendo mi manada de errores
y viendo que muchas veces nos alejamos de sus caminos y viendo y haciendo a través del Espíritu Santo de que constriñe mi corazón, que diga, no, vas por mal camino, devuélvete, devuélvete. Y Dios espera en el momento en que nos alejamos de Él, porque Él sabe que Él no tiene ningún error y sabe que vamos a cometer errores en el camino en el que vamos, pero Él nos deja, porque estamos tomando decisiones que son erróneas, pero Él quiere que tú regreses y por eso el Espíritu Santo dice y a través de su palabra muchas veces nos cachetea. Le decía yo al pastor Nathan el domingo y Jonathan cuando vino el pastor Jonathan, hablé con el pastor Nathan y el pastor Jonathan y yo les dije, ustedes nos cachetearon, pero no físicamente, sino a pura Biblia. Ustedes nos dieron cachetadas a pura Biblia. Y es lo que cada miércoles y cada domingo hacen los predicadores acá, o más bien hace Dios a través de los predicadores. Nos cachetean nuestras vidas, nos confrontan el pecado que estamos cometiendo. Y muchas veces el predicador no sabe cuál es el pecado, no sabe por qué se está alejando de Dios, no sabe por qué es indiferente en la iglesia, pero Dios sí lo sabe. Y Dios es el que está hablando. Nosotros somos el micrófono. Dios es el que está hablando aquí y Dios sabe por qué trajo este mensaje a este lugar. ¿Por qué cambió muchas cosas de las que tenía en mi bosquejo? Dios sabe por qué. Porque su voluntad es perfecta. Y cada uno de nosotros tenemos una vida. Y en este momento puede estar confrontando mi vida. Puede estar confrontando la vida de muchos de ustedes. Para eso es la palabra de Dios. Ella confronta nuestras vidas. El camino de Dios es perfecto. Si sé hacer la voluntad de Dios, va a ir por el camino recto. ¿Y por dónde encontramos el camino recto? A través de la palabra de Dios. Ya lo vimos. Para hacer la voluntad de Dios, no precisamente debemos ser nosotros perfectos. Dios está trabajando con personas imperfectas. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Él quiere moldear nuestra vida y quiere quitarnos algo, pero nosotros no lo dejamos y preferimos desparramarnos y dañarnos, dañar una obra perfecta que Él estaba haciendo con nosotros porque nosotros no queremos dejar que Él trabaje y moldee nuestra vida. Debemos confiar en que Él me va a sostener. Dios nos va a sostener, Dios va a sostener nuestro camino. Si estamos dentro de su voluntad, si decidimos hacer su voluntad, pero nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque yo vea que adelante está el paso que Dios quiere para mi vida. Nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero la hacemos a ciegas. Es como si tuviéramos unas gafas y que alguien estuviera manejándome desde atrás y diciéndome, es por aquí, voltea a mano izquierda, 2 pasos, yo estoy a ciegas. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Yo no veo la voluntad de Dios, pero confío en que estoy dentro de la voluntad de Dios porque estoy haciendo la voluntad que habla en su palabra, porque estoy cumpliendo su palabra, porque quiero hacer lo que Él me dice en su palabra. Es la única manera de que nosotros entramos dentro de la voluntad de Dios, es que soltemos y confiemos en que Él nos va a llevar. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo que nos muestra de los hombres de fe. Abraham no sabía dónde ir cuando salió de Ur. Moisés no sabía cuáles eran los milagros tan grandes, no se imaginaba que él iba a abrir el mar Rojo, iba a pasar con el pueblo de Israel, él no se imaginaba eso. Abraham esperó mucho tiempo él estaba esperando ver el pueblo que Dios prometió, pero nunca lo vio.
Él tuvo fe en que Dios iba a cumplir su palabra. Y Él cumple su palabra. Él cumple sus promesas. Y ahí está el pueblo de Israel. Abraham no lo vio, Isaac no lo vio, Jacob vio poco, pero no se imaginó la nación tan grande que iba a haber de Abraham. David no se imaginó ser rey. Él confió en Dios. Él dijo, ok, tú me elegiste como rey. Yo no sé ser un rey, pero desde pequeño Dios lo envió donde Saúl para que lo entrenara. Pero él decidió ir donde Saúl. Si él hubiese decidido, no, yo voy a ser el próximo rey, yo no voy a ir donde Saúl, puede que me mate. No hubiese sido el rey que fue David. Él fue el rey que fue porque obedeció a Dios. Mesach, Sadra y Abednego entraron a un horno de fuego, no sabían que iban a salir vivos, pensaban que iban a morir, pero no les importaba, tenían fe en Dios y sabían a dónde iban a ir. Daniel en el foso de los leones, no sabía que iba a salir vivo al otro día, él solo confió y obedeció la palabra de Dios. El decreto era que no se podía adorar ningún ídolo o ningún dios o ninguna divinidad, solo al rey, pero él decidió obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que nosotros debemos hacer. Así nos critiquen y digan lo que somos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias estamos por este tiempo. Te pido, Padre Celestial, que seas tú propicio para con cada uno de nosotros, Señor, y podamos aprender mucho más de tu palabra, podamos tener mucha más fe, mucha más certeza de que tener esperanza en que tú vas a hacer tu voluntad, Padre Celestial, en nuestras vidas. Tener la esperanza, Señor, de que sea cual sea tu voluntad para con nosotros podamos esperarla y vivir de acuerdo a tu santísima voluntad, Padre Celestial. Te encomiendo este resto de culto, Padre Celestial, el tiempo de las oraciones, de que podamos ir en oración a ti, Padre Celestial, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.